Acá estamos ante el impuesto que grava las rentas derivadas de la prestación de servicios personales. Es un impuesto previsto dentro de este capítulo y que comprende a todo ingreso proveniente de fuente paraguaya que tenga su origen en el trabajo del personal, es decir, de la persona física. De ahí la redundancia, conforme al título que graba servicios personales, sean estas de servicios profesionales o no. Ya no hace esa distinción. Tampoco importa a los efectos de este impuesto si es un residente, si está en relación de dependencia o si opera de manera independiente. Mientras perciba una retribución, que no importa el nombre, pese a todo ello la ley comienza a ser un enunciado. Si esta resulta de una remuneración, por ejemplo el honorario profesional de un abogado o de un médico, o si esta es en relación de dependencia bajo el título que fuere, salario, bonificación, horas extra, título, bonificación por grado académico, gastos de representación o lo que fuere. Mientras tenga un ingreso y este sea proveniente de una entidad privada o de una entidad pública, incluso aquellos que cumplan funciones en las binacionales también pasan a estar incididos por este impuesto. Entonces, no importa el título al que se le dé, inclusive para el caso de los tripulantes de buques, de aeronaves o de cualquier medio de transporte, lo que incluye el terrestre, si tiene asiento en territorio paraguayo y fue matriculado o registrado bajo bandera nacional, pasa a incluir el gravamen de este impuesto. También las remuneraciones, sueldos, comisiones, repito, no importa bajo qué título perciba, puede ser gratificación que se le acredita a una persona que forme parte del directorio o del consejo de administración de alguna persona jurídica. Podría ser una sociedad de responsabilidad limitada, podría ser una sociedad anónima. También las rentas que provengan de regímenes de incentivos de retiros establecidos para funcionarios públicos. A modo de descomprimir la función pública, que ocupa un importante lugar en el presupuesto nacional de gastos. Hace unos años, últimos 15 años más o menos, puede que un poco más, capaz un poco menos, se realizan o se habilitan presupuestos para que el funcionario, sobre todo aquel que tenga determinada edad o determinada antigüedad, decida acogerse a lo que se conoce comúnmente como retiro voluntario. No es una indemnización por despido, porque realmente no hay un despido, de ahí el nombre retiro voluntario. El funcionario, por decisión propia, renuncia y a modo de incentivar ese tipo de campañas, es que se le ofrece una suma muchas veces interesante, que el funcionario no tiene nada que demandar, no tiene que demandar en base a la antigüedad o en base a un concepto determinado. Es un monto que el Estado le ofrece. Si acepta, se retira. Y si no, continúa perfectamente en su lugar. Bueno, ese monto que cobre el ex funcionario por haberse acogido al régimen de retiro voluntario
también pasa a ser monto imponible por este. Bueno, en este último numeral se establece lo mismo que ya se vino previendo en los numerales anteriores, que no importa el concepto, mientras haya una remuneración percibida por la persona física y ésta sea en dinero o en especie, también el pago en especie resulta afectado por el impuesto, y ya sea en relación de dependencia o no, es una renta imponible a los efectos del impuesto a la renta personal. La ley también aclara que cuando la persona física perciba un ingreso anual superior a los 80 millones de guaraníes en el lapso comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio fiscal, esa persona física deberá inscribirse y tributar el impuesto para el primer año, o sea, para el primer ejercicio fiscal, deduciendo todos los gastos que, que sean posibles, liquidando el impuesto sobre ese monto. Para los siguientes ejercicios fiscales va a tener que completar una declaración jurada donde también se van a analizar todos los ingresos, o sea, la renta bruta, deducible la renta neta, y ahí a partir de su segundo año de ser contribuyente de este impuesto, va a ir ya dentro de una categoría de contribuyente, la que está prevista hacia el, hacia el final de la unidad en el artículo 69, que implica tres tasas distintas que vemos llegado al punto. Renta bruta. La renta bruta se mantiene esta regla sacra, donde se suma el total de ingresos percibidos a lo largo del ejercicio fiscal. Habíamos dicho que es un número abultado porque acá todavía no se dedujo absolutamente nada, sino que por el contrario se sumó todo el ingreso que tuvo el contribuyente a lo largo del ejercicio fiscal. El artículo 64 contempla a la renta neta, en la que sí ya se dedujeron aquellos gastos que tiene que estar directamente relacionado a la actividad que le dio nacimiento, para el caso a la prestación de servicio personal, tiene que estar documentado, tiene que tratarse de una erogación real, es decir, no puede ser producto de una simulación o de un gasto aparente, y también para el supuesto de la autofactura no puede superar al valor medio de mercado. El contribuyente puede deducir también los gastos personales propios y también los de sus familiares a cargo. Como gastos de familiares a cargo resultan deducibles la alimentación, la vestimenta, arrendamiento de vivienda o mantenimiento de la misma, la adquisición del mobiliario, electrodoméstico y todo lo que haga falta para el hogar, erogaciones en concepto de esparcimiento, siempre que ese gasto haya efectuado dentro del territorio nacional o que hayan sido adquiridos dentro del país. Acá se hace una aclaración porque el impuesto a la renta personal en su texto original previsto por la ley 2421, cosa que fue modificada por esta ley, toleraba los gastos generados en el extranjero. Los ingresos personales propios y de los componentes familiares que estén a cargo del contribuyente que se encuentren en el país o en el exterior, siempre que estén destinados exclusivamente como gastos de salud o de educación. El egreso personal por la adquisición de un vehículo cada 3 años, el egreso personal
por adquisición de inmuebles, incluida la construcción o la refacción de las mismas, conforme a lo que dispone la ley, el aporte patronal a favor del trabajador, el sistema de seguridad social, cuotas o aportes, diezmos, donaciones que se realicen a favor del Estado, de las municipalidades, de las asociaciones, del cuerpo de bomberos, de entidades culturales, artísticas, deportivas, de asistencia social y de caridad y beneficencia, siempre que estas entidades tengan personería jurídica, lo que le da seriedad a la. Y también aquellas que sean destinadas a entidades religiosas. Las deducciones en tales conceptos están condicionadas conforme a los ingresos grabados por el impuesto a la renta personal dentro del ejercicio fiscal que se liquida, o que hayan sido cubiertos con ingresos provenientes de préstamos o entidades bancarias, financieras, casas de crédito, cooperativas. Los resultados negativos que resulten de la derivación de tales egresos no pueden ser objeto de compensación ni de arrastre a los siguientes ejercicios fiscales. Es decir, deduciendo todos estos gastos y en el balance resulte un saldo negativo, eso no permite la compensación del mismo, sino que para la ley el contribuyente tiene que asumir tales pérdidas como un costo. Los familiares a cargo del contribuyente resultan del cónyuge, en los casos de uniones de hecho previstas en la legislación civil, siempre y cuando no sean contribuyentes del impuesto a la renta empresarial, del impuesto a la distribución de dividendos y utilidades o del impuesto a la renta personal. También son personales a cargo hijos y hermanos menores de edad, los hijos mayores de edad que se encuentren estudiando en establecimientos de educación superior, es decir, nivel universitario en adelante, abuelos, padres, suegros, siempre que los ingresos de estos, de las personas mayores que estén a cargo del contribuyente, no alcancen el tope de 30 millones al año. Toda persona sobre la que exista obligación legal de prestar alimentos, incluidos los hijos y hermanos mayores de edad, cuando se encuentren con alguna discapacidad física o mental declarada. El contribuyente de este impuesto debe anualmente individualizar a los familiares a cargo. Y eso la SED establece por la vía reglamentaria cuál sería la forma y cuáles serían los formularios correspondientes al efecto. Y los gastos que vaya a deducir el contribuyente en concepto de familiares a cargo tienen que estar individualizados a nombre directamente del familiar o también podría ser a nombre del contribuyente del impuesto a la renta personal. Respecto a la deducibilidad por la adquisición de inmuebles, la ley tolera la deducción del mismo de un inmueble cada 5 años. Y en ese concepto incluye también la refacción del inmueble siempre y cuando vaya a ser para vivienda. Establecen las formas y la primera de ellas es cuando se realiza a través de entidades financieras o bancarias, es decir, una operación a crédito y cuando ésta tiene una garantía prendaria, hipotecaria o fiducia de garantía. O también cuando son realizadas por programas de fomento a la vivienda. Estos programas normalmente contemplan los créditos otorgados por el Senavitat o por algunas otras entidades que normalmente operan a través de las cooperativas. Cuando la adquisición sea
precio contado, será totalmente deducible el valor, o sea, el costo del valor de la compra del mismo. Cuando deduciendo estas inversiones resultan pérdidas fiscales, lo cual en vez de renta da un saldo negativo, el contribuyente puede compensar hasta el 20% del total de la pérdida en dicho ejercicio fiscal. El saldo restante puede continuar deduciendo durante los 5 ejercicios fiscales siguientes. Es decir, en caso de pérdida, a través de la deducibilidad de estos gastos, no permite la utilización íntegra del mismo, sino que parcela en un tope de hasta el 20% de los mismos. Deducibilidad de otros bienes. Cuando la adquisición no resulta sobre inmuebles, sino que resultan sobre aeronaves, autos de competición o de colección, animales de competición, embarcaciones, incluidas yates, o las motocicletas acuáticas, joyas, relojes, piedras y metales preciosos, perlas finas, obras de arte y antigüedades, así como accesorios e insumos de tales bienes y los servicios que se involucren o estén asociados a la cesión temporal o el uso de estos, de derechos, así como autovehículos e inmuebles que superen el límite o no se adecuen al fin establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 64 de la presente ley, solo serán deducibles al momento de su enajenación en las condiciones previstas en el artículo 2 del presente título. Egresos no deducibles. Para que se pueda determinar la renta neta derivada de la prestación de servicios personales, no se tolera la deducibilidad de los siguientes conceptos: el propio impuesto, las sanciones por infracciones fiscales previstas en la ley tributaria, los egresos efectuados con ingresos no gravados, exentos o exonerados por el presente capítulo, los actos de liberalidad, entendiéndose como tales aquellos gastos voluntarios realizados sin percibir contraprestación económica y que no estén expresamente previstos en este impuesto, lo que incluye al porcentaje de las cuotas, aportes, diezmos y donaciones que superen el límite establecido por la reglamentación dispuesta por el Poder Ejecutivo. Tampoco los egresos realizados por las personas físicas en condición de propietarios de empresas unipersonales. El IVA, o sea, el impuesto al valor agregado, cuando éste haya sido deducido como el IVA crédito, es decir, si el contribuyente del impuesto a la renta personal aprovechó el IVA crédito para no pagar dicho impuesto, entonces eso ya no resulta aprovechable a los efectos del impuesto a la renta personal. Las tasas, acá alcanzamos el artículo que contempla las tasas, que divide en 3 categorías. Y estas, como habíamos dicho, van en proporción al rango de incidencia. Aquí el cuadro proyecta las 3 categorías de contribuyentes de acuerdo al ingreso anual que tengan. Para la primera categoría, que va hasta 50 millones de guaraníes al año, se le aplica la tasa del 8%. Para la segunda categoría, que va de 50 millones más y un guaraní hasta 150 millones de guaraníes, que alcanza, tributaría sobre la tasa del 9% sobre la renta neta anual. Y por último, la categoría de 150 millones y un guaraní en adelante, que tributa la tasa más alta, que es la del 10%. Este impuesto se tributa sumando todos los montos resultantes a la aplicación de las tasas.
En el caso que los contribuyentes no alcancen el rango de 80 millones de guaraníes dentro del ejercicio fiscal, el mismo igual debe cumplir todas las formalidades, es decir, igual debe declarar todos sus ingresos y gastos, pero no va a tributar.